Cuando hablamos de conflicto humano-serpiente, muchas veces pensamos inmediatamente en mordeduras, accidentes o especies peligrosas. Pero el conflicto empieza mucho antes de una mordedura. Empieza en el momento del encuentro. Cuando una persona se encuentra con una serpiente, tiene que tomar una decisión en cuestión de segundos, alejarse, pedir ayuda o matarla. Lo que vamos a mostrar hoy no son percepciones ni opiniones aisladas. Son patrones que emergen de más de 4 años de datos recolectados en diferentes regiones del país por personas que se encontraron con una serpiente y decidieron reportarlo. Estos datos provienen de una red pública de avistamientos con cerca de 800 participantes activos. La comunicación ocurre principalmente a través de WhatsApp y cada avistamiento se registra mediante un formulario estructurado donde se reporta la fecha, la ubicación, la especie cuando es posible y la condición del animal, si estaba vivo, herido o muerto. Algo importante es que el grupo no funciona solo como receptor de información. Cuando existen dudas, la identificación se apoya en personas con experiencia en ofidiología. De esta forma, el grupo se convierte también en un espacio de aprendizaje colectivo. Pero primero, es importante aclarar algo. Este conjunto de datos no mide abundancia de serpientes en la naturaleza, ni su distribución ecológica real. Lo que mide son encuentros entre personas y serpientes. Y más importante aún, mide cómo reaccionan las personas ante esos encuentros. En otras palabras, este dataset no habla solamente de serpientes, habla también de nosotros. La mayoría de los reportes provienen de zonas urbanas y periurbanas. Desde una perspectiva ecológica clásica, esto podría considerarse un sesgo. Pero cuando hablamos de conflicto humano-serpiente, este sesgo se convierte en una ventaja. Porque el conflicto no ocurre en lugares remotos sin presencia humana. Ocurre en patios, viviendas, escuelas, estaciones de servicio, fincas o cuarteles de bomberos. Es allí donde las personas toman decisiones rápidas que determinan si la serpiente vive o muere. Cuando analizamos los registros acumulados entre 2021 y 2025, aparece un dato que llama la atención. De casi 4.000 avistamientos registrados, alrededor del 45% de las serpientes reportadas terminan muertas. Y lo más importante es que este número se mantiene relativamente constante año tras año. No se trata de un evento aislado ni de un pico particular. Es un patrón estable que revela una respuesta humana bastante consistente frente al encuentro con una serpiente. Podríamos pensar que esta mortalidad se concentra principalmente en serpientes altamente peligrosas, pero los datos muestran algo más complejo. Familias como Dipsadidae y Colubridae, que agrupan en su mayoría especies no venenosas o de muy bajo riesgo médico, también presentan niveles de mortalidad elevados. Esto sugiere que la decisión de matar una serpiente no depende únicamente del peligro real que representa. Si bajamos el análisis al nivel de género, aparecen algunos casos particularmente interesantes. Podemos pensar en ellos como distintas caras del miedo humano hacia las serpientes. Por ejemplo, Leptodeira, una serpiente de importancia médica muy baja, aparece con frecuencia en los reportes y presenta una mortalidad elevada. No muere porque sea peligrosa, sino porque su apariencia genera confusión. Algo similar ocurre con Mastigodrias, un género de importancia médica nula. Son serpientes activas, visibles y relativamente comunes en zonas habitadas, y aún así presentan altos niveles de mortalidad. En contraste, tenemos géneros como Botrops, donde el riesgo médico sí existe. En este caso, el miedo tiene una base real. Y finalmente encontramos a Micrurus, las corales verdaderas, donde entra en juego otro elemento importante, el peso de los mitos culturales. Si miramos estos ejemplos juntos, vemos que el conflicto humano-serpiente no es uno solo. Son varios miedos superpuestos. Aquí es importante aclarar qué significa realmente el concepto de importancia médica. La importancia médica clasifica el riesgo real que representa una mordedura para la salud humana, pero no describe agresividad, ni comportamiento, ni probabilidad de encuentro. Es simplemente una medida del potencial daño médico en caso de accidente.
Cuando este concepto se usa fuera de su contexto, puede generar interpretaciones equivocadas. Cuando cruzamos la importancia médica con la mortalidad observada, aparece un patrón interesante. La mortalidad registrada no se distribuye de forma proporcional al riesgo médico real de las especies. Géneros de bajo riesgo médico pueden presentar niveles de mortalidad muy altos, mientras que algunos géneros peligrosos muestran patrones similares. Esto indica que la decisión de matar una serpiente no depende únicamente del riesgo real. Depende también de la percepción del peligro, del reconocimiento visual y de las ideas que las personas tienen sobre estos animales. Este patrón no surge por casualidad. Surge de una combinación de factores bastante conocidos. El miedo aprendido desde la infancia, la dificultad para identificar especies, los mitos culturales y una lógica preventiva muy extendida. Mejor matarla por si acaso. En muchos casos, la muerte ocurre incluso antes de intentar identificar al animal. Desde el punto de vista de la salud pública, este comportamiento tiene consecuencias. Matar serpientes no reduce necesariamente el riesgo de accidentes ofídicos. Por el contrario, el pánico puede favorecer respuestas impulsivas, manipulación inadecuada de animales y decisiones equivocadas cuando ocurre una mordedura real. Un aspecto interesante de este proyecto es que la ciencia ciudadana no solo genera datos, también genera cambios de conducta. En muchos casos, la intervención del grupo permitió identificar correctamente una serpiente y evitar que fuera eliminada. Cada serpiente que no se mata se convierte en una oportunidad educativa ganada. Estos resultados sugieren que las campañas genéricas de educación no son suficientes. Es necesario desarrollar estrategias educativas más focalizadas, especialmente en la capacidad de reconocer qué especies no representan peligro médico. Aprender a identificar lo inofensivo puede ser tan importante como reconocer lo peligroso. El conflicto humano-serpiente no se resuelve eliminando serpientes, se resuelve corrigiendo la percepción del riesgo. Reducir el miedo mal informado reduce la mortalidad de serpientes y también protege a las personas. Cada encuentro entre una persona y una serpiente es también una oportunidad para aprender. Cuando entendemos mejor a estos animales, el miedo disminuye y las decisiones cambian. Ese cambio muchas veces comienza gracias al trabajo silencioso de quienes comparten su conocimiento, identifican especies y orientan con paciencia a quienes tienen dudas. Educar, identificar y acompañar a tiempo puede marcar la diferencia entre la muerte de una serpiente o una oportunidad educativa ganada.